Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenido a la cuarta sesión de la presentación mundial de la neuroeducación empresarial. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de la tercera sesión. Bien, ahora vamos a dar la bienvenida a la neuroeducación de la existencia, bien, donde veremos el apartado muy importante de la neurofilosofía y la neuroantropología, ¿vale? Bien. Bien, aquí como podéis ver es el repaso de la tercera conferencia, la biología del talento. Vimos que era la neuroeducación economía que estudia la manera en la que las personas actuamos frente a estímulos económicos. Hay un dato muy importante que lo vimos varias veces, que es un tema a tener mucho en cuenta, es decir, ojo al dato de que el 90% de nuestras decisiones hay que saber que son inconscientes. ¿Vale? Bien. Vimos también la teoría del Homo economicus, ¿vale? Que es el 100% racional y el 100% con un enfoque, ¿vale? En el dinero y los incentivos. Vimos también, hicimos referencia a Daniel Kahneman, que fue el premio Nobel de Economía, y aparte de premio Nobel de Economía, sí, aparte de ser economista, era también un psicólogo. De ahí lo que viene la neuropsicología, pero esto aparte la veremos en la sesión número 5, ¿vale? Daniel escribió un libro muy interesante para entender las finanzas, cómo funcionan, una cierta educación financiera. Hay un libro que os lo recomiendo vivamente leer, que es Pensar rápido y pensar despacio, ¿vale? Vimos los enfoques que están dando hoy en día el Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? ¿Dónde va la tendencia, aparte del algoritmo que vimos universal, del ADN emocional, ¿vale? Vimos también el salario económico, el salario emocional, vimos el talento, salud, bienestar, productividad y transformación cultural. Aparte de la transformación digital que está llevando a cabo todas las empresas, ¿vale? Hay también una transformación cultural, ¿vale? Una cierta tendencia, aparte de una relevancia en que los profesionales gocen de buena salud, no tanto de felicidad, pero que sí sientan satisfechos y realizados profesionalmente hablando. Un segundo que me está parpadeando la pantalla, no sé por qué. Bien, vamos a entrar de lleno en la neurofilosofía, pero antes de nada quisiera hacer un resumen, que es muy importante, en qué consiste la neurociencia. La neurociencia fue descubierta más o menos en el año 1918, ¿vale? Donde el doctor Santiago Ramón y Cajal fue premio Nobel por la estructura del sistema nervioso junto a Emilio Golgi. Bien. Vale. Es decir, de ahí el pistoletazo de la neurociencia. Es decir, entender la relevancia que tiene para el cerebro y para el cuerpo el sistema nervioso, que veremos, como comentamos antes, de que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, tal y como las emociones. Son casi todas, por no decir todas, son inconscientes. De ahí el control o la gestión emocional queda muy corto, ¿vale? También vimos la teoría de las inteligencias múltiples, ¿vale? Del profesor y del neuropsicólogo Howard Gardner, ¿vale? Que también es profesor de la Universidad de Harvard, ¿vale? Vimos las partes en que se dividen la teoría de las inteligencias en el cerebro, ¿vale? Unas cuantas voy a decir que es la inteligencia intrapersonal, la inteligencia
intrapersonal, interpersonal, vimos la lógica matemática, vimos también la naturalista. Y en este año nuevo voy a lanzar el último libro. Sigue siendo una teoría que engloba las 8 inteligencias, ¿vale? Para un uso simultáneo, ¿vale? Que la vamos a llamar, y de hecho el libro saldrá en este año, como os comenté, la inteligencia personal. Bien, como podéis ver aquí, son inteligencias para desarrollar y fomentar la creatividad, la inspiración, la calma, la innovación, la observación, la curiosidad y la investigación. Bien, bueno, pues arrancamos la sesión de hoy con la neurociencia de la existencia y vamos a pensar por el primer tema, que es la neurofilosofía, es decir, la reflexión crítica. Hasta ahora, bueno, pues se enfoca en el pensamiento crítico e intenta ir más allá con una teoría de la reflexión, ¿vale? Es muy importante saber y ser consciente de la naturaleza de los pensamientos que tenemos, ¿vale? De ahí quiero ir a la raíz biológica de los pensamientos, es decir, que todo lo que vemos, oímos, tocamos, ¿vale? Esa parte, ¿vale? Manda señales directamente que son interpretados por los receptores sensoriales y que van directamente desde el primer instante de que uno de los sentidos está en alerta, ¿vale? Esa corriente eléctrica va al mismo tiempo y directamente al sistema nervioso, pero va a la médula espinal y va directamente al cerebro a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Es decir, desde el momento en que se ve algo, hay un proceso donde esa información entra por los receptores sensoriales y va directamente a la médula espinal, ¿vale? Y al cerebro. Bien. Una pregunta, ¿sabemos realmente pensar? Preguntaréis que es una pregunta bastante tonta, y lo es, pero es muy importante saber de cómo uno piensa, ¿vale? Si de por sí los pensamientos no somos muy conscientes de la naturaleza de cómo pensamos, es muy importante ser consciente de, a raíz de los pensamientos, de cómo está nuestro estado anímico, ¿vale? El arte de pensar, ¿vale? Que es una modalidad de perderse en los pensamientos, ¿vale? Es decir, una divulgación mental, ¿vale? Una combinación espiritual a través del conocimiento, de un conocimiento multidisciplinar, tal como hablamos, me gusta mucho esa palabra, porque son una habilidad del profesional y de la persona del futuro, es decir, saber de muchas cosas, ¿vale? Para poder crear nuevas conexiones y así pues reforzar nuestras habilidades y sobre todo nuestra cognición, ¿vale? Una amplitud de miras, como dije, ¿vale? La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las causas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía, hay que saber, y resumiendo, surgió en Grecia entre el siglo XVII, perdón, en el siglo VII al siglo VIII antes de Cristo, ¿vale? Y que Tales de Mileto fue el primero de los filósofos, ¿vale? Como sabréis, hay muchas corrientes filosóficas, ¿vale? Por ejemplo, Platón, que es la filosofía idealista, Aristóteles, que fue el primer empirista, hubo luego Descartes, el reaccionalismo, luego Nietzsche, la corriente vitalista, luego hubo Confucio también, el confucianismo, Immanuel Kant, el idealismo, luego también hay otras corrientes, por ejemplo, el estoicismo, el epicureísmo, Lao Tse, luego también hay Mencio, es decir, una serie de filósofos a la cual nos han permitido pensar sobre lo que es la vida, ¿vale? Entonces, la filosofía, en este caso la neurofilosofía, es decir, estudia cómo se comporta el sistema nervioso a raíz de la filosofía, ¿vale? Engloba, por ejemplo, el pensamiento crítico, como os pongo allí, la reflexión,
la meditación, el arte de la observación, del análisis, la sabiduría, la templanza, la disciplina, paz interior, conocimiento, curiosidad, tranquilidad, estudio, muchos temas que sirven para poder ampliar las miras, el horizonte, de ser capaz de razonar, de entender de cómo funciona la mente, ¿vale? Luego hay también un tema muy interesante que es la existencia de preguntas filosóficas, hacerse preguntas, ¿vale? Para poder empezar a llevar a cabo un proceso, ¿vale? Como comenté antes, de divulgación mental, ¿bien? El asombro ante lo desconocido, la necesidad de encontrar respuestas lógicas. Los argumentos para justificar una u otra cosa son ejemplos de filosofar que todos los seres humanos poseemos o vivimos en nuestra vida. También la filosofía es una ciencia que busca alcanzar un punto de comprensión bastante alto con respecto a la vida y aspectos como la finalidad de esta, el razonamiento de las cosas, la sabiduría, la realidad del ser humano. ¿Bien? La sabiduría está en asimilar conocimientos amplios, de forma multidisciplinar, tal como lo hablábamos antes, de conocimientos profundos y desde la inteligencia para actuar con sensatez, desde la prudencia en la vida o en los negocios, ¿vale? Vamos a hablar de un tema también sobre la metafísica, bien, que es una rama de la filosofía, es parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas. Aquí podéis ver uno de los libros que escribí hace ya varios años, ¿vale? Inspirada de una filosofía, en este caso, hindú, ¿vale? De ahí la imagen que puse de una mujer hindú, ¿vale? Es el arte, por ejemplo, le puse aquí la profemocionalidad, son herramientas, son actitudes y conocimientos, ¿vale? Para ser un poquito más feliz en la profesión. Hoy en día está muy de moda el tema de la felicidad, pero es como si fuese la panacea. Es decir, o eres feliz o eres un desdichado, ¿vale? Entonces la gente va en busca de la felicidad como si fuera tan fácil ser feliz, ¿vale? Entonces hablamos de filósofos, de escritores, de profesores, de científicos, de pensadores, de ciertas religiones, en este caso la hindú, de historia, cultura, para poder discernir y vivir de una manera con más conocimientos, con más inteligencia. De hecho, es la finalidad de la filosofía de entender cómo funcionan las cosas para poder, bueno, pues encontrar un sentido a la vida. ¿Bien? De hecho, hay muchos pensadores y muchas frases, como por ejemplo Shakespeare, que decía ser o no ser es la cuestión, es decir, es un tema para poder dar libre al pensamiento, ¿vale? Sin tabú, sin frenos, para poder desarrollar esa parte crítica sobre la vida. ¿Bien? Podríamos hablar de mucho más de la filosofía, es decir, voy a poner de la manera de lo que ha llevado el estudio de la filosofía hace muchos años, al principio de los tiempos, ¿vale? Que no había ni religiones, no había ciencia, y ya las personas cuando venían algo raro, por ejemplo un trueno o la lluvia, no sabían de dónde venía y qué era eso, y de allí surgió la religión, ¿vale? De entender o de ponerle una etiqueta a cada cosa, como que era algo que no tenía ninguna explicación, y para encontrarle un sentido, pues ahí nació las religiones, ¿vale? Bien, ahora vamos a atacar con el tema de la neuroantropología. Hay que saber y entender que la parte neuro es el sistema nervioso. Es decir, como os comenté antes, la neurociencia es una serie de ciencias, ¿vale? Puesta a disposición
para entender el funcionamiento y la estructura del cerebro. ¿Bien? Vale, aquí os he puesto unas imágenes que tienen que ver el efecto que causan las redes sociales, como por ejemplo YouTube, Facebook, como puede ser el Twitter, como puede ser el LinkedIn, cómo afecta a nuestro cerebro, ¿vale? Y cómo procesa toda esa información el cerebro, ¿vale? Y todo lo que pensamos o toda la interpretación que le damos a todos esos estímulos, cómo afecta a nivel personal al mundo externo, ¿vale? Como dijimos, hay una nueva disciplina que lleva un tiempo que es la epigenética, ¿vale? Y es la clave hoy en día para saber realmente lo que nos pasa, es decir, de cómo nos afecta el mundo exterior a nosotros mismos, ¿vale? Volvemos a lo que hablamos antes del tema de los receptores sensoriales a la hora de interpretar. Hay que saber que estamos sobreestimulados permanentemente a través o bien de los móviles o de las tablets o de los ordenadores o de la televisión, y todo eso tiene un impacto a la larga negativo, porque eso da pie a uno estar revolucionado y tener el sistema nervioso que nunca descansa. De ahí todos los déficits y los trastornos mentales contemporáneos, puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser el nerviosismo, puede ser el insomnio, los TOC, ¿vale? Incluso muchas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, ya se sabe de que tienen una raíz, aparte genética, pero también de un mal uso y de deformidades del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, hay que saber que es bioquímica, es decir, de una célula a otra pasa corriente. Entonces, cuando en esa sinapsis, entre los neurotransmisores, si hay un fallo, no pasa la corriente, ¿vale? O está defectuosa, ahí es donde empiezan los problemas mentales, ¿vale? Entonces, hablando de neuroantropología, es un tema cultural, ¿vale? Hay que saber, hoy en día aquí en Occidente, el Internet de las cosas, el uso abusivo de las tecnologías, ¿vale? Y eso afecta a la cultura, ¿vale? A la sociedad. Como sociedad, de hecho, todos los problemas que hay a nivel mentales, muchos tienen esa misma raíz, como hablamos, del sistema nervioso, ¿vale? Mucho consumo de medicamentos, consumo de drogas, de alcohol, ¿vale? Y ya, de hecho, hoy en día se considera una adicción el uso desmesurado de las nuevas tecnologías, ¿bien? Sin embargo, en otros países, aunque ya está siendo ya a nivel global, ¿vale? Tienen otra filosofía, otras curiosidades, por ejemplo, como volviendo al tema de la India, son más, les interesa más el tema de la paz mental, de la paz interior, temas de la felicidad, con otro tipo de enfoque, ¿vale? No tan materialista, sino más filosófica, más bien existencial. De ahí que hoy hemos llamado esta sesión la neurociencia de la existencia. ¿Bien? Perdón. Tienen el tema de conceptos de satisfacción personal, de trascender y sobre todo de evolucionar. ¿Bien? Y hoy en día, pues todo ese tema, como comenté, de la epigenética, bueno, pues están estudiando de cómo afecta esas distracciones, ¿vale? Que no dejan descansar el sistema nervioso, ¿vale? Los modelos, a las creencias, a la educación, ¿vale? Para hacer un breve resumen, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Solo hay que ver solo hay que ver los estilos de vida que tenemos aquí en Occidente, ¿vale? Dada la amplitud y complejidad del tema,
las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana, estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es decir, la antropología es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano desde una perspectiva integral, incluyendo sus rasgos biológicos y culturales. ¿Bien? El problema central de la antropología es, en este sentido, la descripción y explicación de las semejanzas y diferencias, de la continuidad y del cambio cultural en el tiempo, es decir, la evolución. ¿Vale? Aquí os he puesto, por ejemplo, las células, la sinapsis, ¿vale? Y cómo van evolucionando tal como la genética. Hay que saber que los genes, aparte de ser una lotería, es decir, eso viene de muchos años atrás. Es decir, es como una célula cuando se va a dividir, si una célula está dañada a la hora de dividirse, va a seguir con el mismo patrón y con el mismo fallo, ¿vale? Es decir, los genes que tenéis vosotros ahora vienen heredados de siglos desde el hombre de Cromañón, ¿vale? Aquí, como podéis ver, la evolución del cerebro, ¿vale? Que ha ido cada vez evolucionando y cada vez más grande, ¿vale? Y hoy en día se está viendo estudios, ¿vale?, de la evolución del cerebro. Gracias, mejor dicho, en parte a las repercusiones que está teniendo los avances y el uso desmesurado de las tecnologías. En otras sesiones vimos estudios de la epigenética, ¿vale?, y la evolución. Es decir, en Suecia, si no recuerdo bien, a mediados del siglo XX había hambrunas, ¿vale?, y eso ha dejado secuelas. Ha habido metilaciones, ha habido booms, alteraciones en el genoma, ¿no? ¿Vale? Y esos estudios, ¿vale?, 10 o varias décadas después, se ha visto, se ha comprobado cómo han ido cambiando, cómo ha ido amoldándose la genética, ¿vale? Aquí, como podéis ver, es decir, gracias también al Internet de las cosas, como podéis ver en la imagen abajo a la derecha, son estudios, ¿vale?, que permiten saber o comprender y entender de qué es lo que nos pasa a nivel personal, ¿vale? Entonces ahí es una gran ayuda, como vimos también el uso de las tecnologías y de las neurotecnologías, ¿vale? Para la finalidad es entender realmente lo que nos pasa a nosotros mismos para mejorar la prevención, los diagnósticos y sobre todo resetear conductas, ¿vale? Hoy en día, cuando son daños o trastornos leves, se puede resetear conductas y comportamientos indeseables en eficientes, ¿vale? Hay terapias conductuales, hay también la meditación. Como siempre digo en las sesiones, no soy psicólogo, yo pongo a disposición de las personas, y en este caso de vosotros, divulgación de la neurociencia y de los últimos avances. ¿Bien? Aquí, como podéis ver, es el caos que vivimos a diario, ¿vale? Esto es lo que nos toca vivir hoy en día, ¿vale? Y para la gran mayoría de los mortales. Bien, volviendo al tema de la antropología, que forma parte de la cultura que vivimos hoy en día, es el estudio de la humanidad, ¿vale? Las sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e integración social que ha creado, perdón. Es decir, conocer y analizar la diversidad étnica, ¿vale? Los procesos de continuidad y cambios socioculturales que estamos viviendo, las formas de organización social y, en general, todas las expresiones de la variabilidad humana. Incursión en el conocimiento del proceso de hominización, y en este marco analiza la coevolución del Homo sapiens con otras especies, animales y su relación con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, esto es algo habitual y es parte, por ejemplo, del tema del metaverso, el Big Data, el consumo excesivo, al menos aquí en España, de medicamentos y automedicación, ¿vale? Los videojuegos,
Luego el tema de aquí del éxito, las prisas, no tomarse el tiempo, no poder tomarse el tiempo para aprovechar y disfrutar realmente lo que hacemos, el uso de los smartphones, de los teléfonos, el cansancio. Hay varios libros que hablan sobre la sociedad del cansancio, ¿vale? La sociedad del miedo también. Luego podéis, luego también el consumo de azúcar, ¿vale? Todo el tema relacionado con el dinero y al final, pues todas esas preocupaciones, todo nuestro afán, la falta de sueño también, pues al final altera no solamente nuestro sistema nervioso, pero al final es en un global, ¿vale? Es decir, no tenemos tiempo, no podemos estar tranquilos, ¿vale? Es decir, cuando estamos, no podemos estar sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Y sí es muy importante el reposo para que el cerebro se oxigene y sobre todo durante el sueño se pueda recuperar. Pero bueno, como comprenderéis, si no uno no logra descansar, bueno, pues ahí empiezan a raíz de esas deficiencias empiezan a salir otro tipo de enfermedades ya bastante más graves, ¿vale? Entonces, aquí lo que está estudiando, como vimos, sigue siendo la neuroantropología, pero gracias a la neurotecnología, es decir, son las nuevas tecnologías, ¿vale? Para entender dónde están las deficiencias, ¿vale? Es decir, hay que saber que son como mapas mentales del sistema nervioso, ¿vale? Y hoy en día estamos solo a los comienzos de saber dónde hay deficiencias en el sistema nervioso mediante, por ejemplo, son los RMIs, ¿vale? Que son una tecnología potente para poder averiguar cuáles son los genes que son deficientes. Incluso ya vimos también que se pueden apagar ciertos genes sabiendo cuáles son y los que son dañinos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí, ¿vale? De aprender a dejarse llevar, ¿vale? Es muy importante dejar divagar los pensamientos, ¿vale? E intentar entender cuál es la proveniencia, de dónde vienen ciertos pensamientos, ¿vale? Para poder resetear las conductas, ¿vale? A eso se le llama, puede ser la sabiduría, es decir, un conocimiento de realmente lo que le pasa a uno, ¿vale? Para poder tomar cartas en el asunto y poder cambiar conductas que no nos sirven, ¿vale? De hecho, la falta de atención, cada vez tenemos menos atención, cada vez tenemos menos concentración, nos cuesta bastante más y todo eso viene derivados de una sobreexplotación, ¿vale? del sistema nervioso, ¿bien? Del cerebro que está colapsado. Entonces es muy importante aprender a respirar, a quedarse quieto, como podéis ver aquí, tener paz interior, para poder, sobre todo, aprender a relajarse, usar terapias, como vimos, por ejemplo, en la práctica del yoga, la práctica de la meditación, del tai chi, para poder oxigenar, aprender a respirar de manera continua, ¿vale? No estar todo el día respirando, evidentemente, pero ser consciente de que cuando uno se está poniendo nervioso es porque le falta oxígeno. Es fácil decirlo, pero al final es como todo, es un entrenamiento, ser consciente para poder actuar, ¿vale? Aquí vemos también el libro donde te vienen ciertas pautas y hay una anécdota que me gusta utilizar mucho, es decir, de entender cómo funciona el inconsciente, ¿vale? Porque muchas veces tenemos reacciones y no sabemos el por qué, ¿vale? Y ahí es donde entra muchas veces el inconsciente. Para que os hagáis una idea, el inconsciente, imagínate que mañana vas a comprar una barra de pan, ¿vale? Y vas a coger el coche y en un trayecto de un cuarto de hora, ¿vale? Te montas en el coche,
Arrancas el coche, miras en los retrovisores para ver si ves un coche y sales, ¿vale? Pones la primera marcha, pones la segunda, la tercera y así sucesivamente, ¿vale? Pero hay que entender que, por ejemplo, en esa conducción de esos 15 minutos, realmente eres consciente y estás atento a la conducción igual 3 minutos, ¿vale? Todos los demás minutos, ¿vale? Estás pensando, por ejemplo, en el pago que tienes que hacer, en qué tipo de deporte vas a hacer hoy, en el pago del alquiler, en el hijo que sale de casa, en que tienes que comprarte un pantalón. Es decir, estás todo atento a todo lo demás salvo a la conducción. Y ahí ya vive uno como un robot, ¿vale? De forma autómata, porque te conoces el recorrido y que lo haces muchas veces, podrías hacerlo incluso, entre comillas, con los ojos cerrados, vas pasando las marchas y al final es automático, ¿vale? Y mientras tanto, pues no estás atento a la conducción, no estás concentrado, inclusive pierdes vitalidad, ¿vale? Entonces es muy importante entender esos procesos biológicos, ¿vale? Como hablamos antes del tema de los receptores sensoriales, en esa interpretación de lo que vemos de los sentidos, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Es decir, el cerebro, en cuanto hay un receptor sensorial que está estimulado, enseguida va a interpretar esa información recibida, va a ir a la médula espinal y al cerebro, y a raíz de ahí, y solo a raíz de ahí, después de un proceso biológico, uno tiene las emociones, ¿vale? Y luego vienen los sentimientos, ¿vale? Es muy importante ese proceso. Es decir, se habla mucho de la inteligencia emocional, pero antes de esa inteligencia es muy importante saber la raíz. Y en este caso es la raíz biológica. Vimos que estamos todo el día expuestos al exterior, pero hay que saber también que hay una parte que es también la del interior, que provocan las emociones. Es decir, un dolor de un músculo o de las vísceras, ¿vale? Eso también te lleva al pensar. Imagínate que te duele un hueso y automáticamente ya estás pensando qué puede ser, de qué puede ser la raíz, o bien por un golpe o igual por una mala postura, ¿vale? Y eso automáticamente te hace pensar y luego aparte de eso y seguidamente, por ende, tienes las emociones y luego los sentimientos, ¿vale? Entonces, es muy importante también saber la raíz biológica, es decir, tener unos conocimientos mínimos de cómo funciona el cerebro para poder entender. Bien, luego hay un tema también química de los nutrientes, de lo que se come, de la manera en cómo se descansa, ¿vale? Entonces es muy importante entender esos aspectos antes de intentar o querer controlar o gestionar las emociones, ¿vale? Vimos también aquí de cómo ha ido evolucionando el ser humano, ¿vale? Y cómo seguirá evolucionando después con el uso de las tecnologías. Eso, como comenté antes, el estudio epigenético se verá dentro de unas décadas, la evolución del genoma, ¿no? Y de los genes, ¿vale? De las metilaciones o inclusive trastornos o cambios, ¿vale? En el genoma, ¿vale? Aquí me gusta mucho esta imagen, como podéis ver, de una tipo telefonista que está dentro del cerebro, y es que además funciona así, ¿vale? Son redes inmensas de cableados de electricidad donde van de célula a célula, ¿vale? Con la experiencia, ¿vale? Y con el conocimiento se pueden cambiar las vías sinápticas, ¿vale? Tú suponte que es como una autopista, ¿vale? Que es un camino recto, ¿vale? En cuanto vas conociendo, cuando vas adquiriendo nuevos conocimientos, se abren nuevas autopistas, ¿vale? Eso se le llama la plasticidad cerebral, ¿vale? Cuando aprendes algo ya se abren nuevos caminos, ¿vale? Y eso se va moldeando. Es decir, no hay edad para eso. Es decir, durante todo a lo largo de la vida
El cerebro es plástico y se puede modular y se puede cambiar, ¿vale? Hay una palabra también que se llama el tema de desaprender, ¿vale? Es decir, creemos que el cerebro, es decir, que cuando aprendes algo y no te sirve, entre comillas, bueno, pues es borrarlo, ¿vale? Y luego volver a estudiarlo, ¿no? El cerebro funciona mejor, es decir, cuando ya tienes una vivencia o tienes un conocimiento, ¿vale? El cerebro no desaprende y vuelve a aprender, no, lo hace automáticamente. Cuando aprendes algo nuevo, ¿vale? Directamente se abre otro camino, ¿vale? Otra ruta sináptica, ¿vale? Para poder entender y poner en práctica lo que se ha aprendido. Bien. Eso es como hablamos de los efectos de la epigenética, cómo afecta a nuestro cerebro, ¿vale? Cómo va moldeando, cómo las vivencias, cómo las experiencias, inclusive los traumas, ¿vale? Va creando mapas mentales, ¿vale? Allí, como vimos, se puede reeducar, se puede resetear, se puede cambiar las rutas sinápticas, ¿vale? Se puede moldear a su antojo, inclusive crearse a sí mismo, ¿bien? Y luego, el efecto contrario, el cerebro personal y de cada ser humano, cómo afecta al planeta, ¿vale? A la sociedad, a la cultura. Bien, como vimos, la cultura del miedo, la cultura del cansancio, la cultura de los medicamentos, la cultura del insomnio, la cultura de todo en un clic, como vimos aquí, todo rápido, corriendo, sin tomarse el tiempo, la sobreestimulación cerebral a través de los videojuegos, a través de las pantallas, a través del metaverso, es decir, de otros mundos, entre comillas, paralelos, el mundo de los datos, ¿vale? Y hoy en día una de las premisas va a ser crear, equilibrar un binomio entre el ser humano y las nuevas tecnologías, ¿vale? Como en otras sesiones vimos los interfaces entre cerebro y máquina, ¿vale? Para poder estudiar el cerebro y cómo funciona. Estamos al principio de averiguar, como os comenté antes, de entender realmente lo que le pasa a uno, ¿vale? Para poder estudiar los comportamientos, es decir, que cuando se tiene alguna alerta o cuando se tiene algún pensamiento, cómo afecta al cerebro. ¿Bien? Vamos a pasar, si queréis, ahora sí, me falta esta parte, así que os recomiendo realmente leer este libro, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, ¿vale? Que aparte de ser economista y premio Nobel, ha sido psicólogo, ¿vale? Entonces, de ahí la neurotecnología, ¿vale? Y el dato muy importante, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, ¿bien? Como el tema de las emociones, todas las emociones, o casi todas, por no decir todas las emociones, son inconscientes, ¿vale? No somos realmente conscientes de por qué tenemos ese tipo de emociones, porque vienen desde pequeño, ¿vale? De cómo hemos ido creciendo, de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido, inclusive bien antes de nacer, ya dentro, cuando éramos feto, ya el cerebro ya se va adaptando viendo lo que hay fuera, ¿vale? Pues si os parece, vamos a empezar. Vamos la ronda de preguntas. Vale. Mira, saludos desde Perú. Hola, Carmen. De Bolivia. Hola a todos. Desde México, Ecuador, Colombia, Guatemala. Buenas tardes a todas.
y a todos. Sandra, buenas tardes también. A ver. Vale, sí, al parecer hay algún problema de escucha. Vamos a saltar a las preguntas. Mira, desde la República Dominicana, buenas. Vale, Sandra, que me pone PPT, se quedó pegada esta metafísica. Vale, saludos desde México. Vale, a ver. Me pone Héctor, si puedo compartir las diapositivas cuando termine la conferencia. Sí, voy a ver cómo lo puedo hacer. Sí, sí, porque la verdad hay algunas imágenes que se ven pequeñitas, como por ejemplo la de la teoría de las inteligencias múltiples. Vale, voy a hablar con dirección a ver cómo puedo hacer para haceros llegar. Sí, yo creo que no habrá ningún problema. Hola desde Honduras, hola Claudia, hola Héctor. A ver. Vale, sí, me ponen de compartir las imágenes y el PowerPoint, sí, os haré llegar esto. Bueno, ya en mi caso me lo pido por hasta la semana genial, que el teléfono durante la noche. Sí, al final, Raúl, me pone Raúl, estimado Frank, derivado de la carga de trabajo, en caso donde la responsabilidad te obliga a estar los fines de semana, feriados, atención al teléfono, durante la noche, a qué tipo de ejercicio neuronal u otro estamos expuestos. Pues lo que hablamos, Raúl, bueno, y demás, es que no podemos estar todo el día y todo el rato estando con el teléfono, porque al final lo único que nos hace es, aparte de quitarnos vitalidad, es perder concentración y sobre todo atención. Es decir, está bien desconectar unas horas inclusive del teléfono, del WhatsApp, del Gmail, es decir, hacer una desconexión, inclusive aprender a no hacer nada, ¿vale? Ya sé que puede parecer inquietante o tener reacciones adversas de pensar de que no se puede estar sin hacer nada, pero es un trabajo que hay que aprender, ¿vale? Es como esos ratos es lo que permiten llevar a cabo una divagación mental, disculpe. Es decir, perderse en los pensamientos. Es decir, no hay que tener miedo a no hacer nada. De hecho, en Italia tienen un arte que le llaman el arte de no hacer nada, el dolce far niente, ¿vale? Es muy importante aprender eso, a intentar no hacer nada. Sí, es decir, con Raúl otra vez, sí, es que todas esas, es decir, esa sobreestimulación, ¿vale? Nos hace tener déficit de atención, evidentemente. Es decir, como tenemos el sistema nervioso que no descansa, está todo el día en alerta, ¿vale? Está todo el día recibiendo información, ¿vale? De colores, de olores, de estar tocando, pues al final no descansa, ¿vale? Vale, seguimos. Eso es, Sandra, es muy importante buscar el equilibrio en lo profesional, familiar y espiritual. Al final es muy importante tener conocimientos para saber cómo funciona el cerebro y poder así tomar y hacer ejercicios, por ejemplo, para que, nos permita reactivar y estar, a ver, no se me oye, a ver, sí, perfecto.
Sí, Lina, comentas, las empresas deberían realizar capacitaciones basadas en PNL. También, aunque también es muy importante que las empresas, ¿vale? Para brindar las mejores herramientas a las personas, es decir, recuperar la atención y la concentración perdida, porque al final eso nos hace ser menos productivos, ¿vale? Es decir, para hacer un trabajo, si se puede hacer en media hora, pues mejor. Hoy en día, sí, igual mucha gente lo hace en 2 horas, ¿vale? Aprender a estar concentrado en el tiempo, es decir, de estar durante mucho tiempo, incluso horas, atento y concentrado para ser bastante más productivo. ¿Bien? Sí, Ibis, buena pregunta. Bueno, puede ser que sea una contradicción, ¿vale? Pero los mejores programadores y a nivel tecnológico es en la India, que son los más avanzados, ¿vale? Es decir, como hablamos de un cierto equilibrio, ¿vale? En el bionimio entre el uso de la tecnología y el uso del cerebro. Es decir, es muy importante encontrar un equilibrio, ¿vale? Para saber, por ejemplo, cuándo parar, ¿vale? Y respirar en este caso, porque la India tiene una curiosidad, es decir, es algo espiritual, ¿vale? Tiene que ver con ese sosiego, esa paz interior, esa calma, ¿vale? Y en base a eso pueden adaptarse, crear un bionimio eficiente, ¿vale? Para ser más productivo y darle un uso más inteligente a la tecnología, ¿vale? A ver, a ver. Carmen pone, la imperatividad en los estudiantes no será producto de una deficiencia nutricional, pues puede ser también. Al final, si no le damos los nutrientes y los alimentos que necesita el cerebro para poder rendir mejor, al final no va a ser tan productivo, es decir, se va a cansar más, por ejemplo, no va a estar tan relajado, va a estar siempre en tensión, ¿vale? Es como otro valor nutricional, es como tipo una imagen. Hay que saber que el cerebro, a cuanto más oxígeno recibe, mejor va a funcionar. Es decir, una de las mejores métodos para relajarse está en la relajación, porque cuando se relaja o se respira, se aporta un oxígeno del que lo que vive el cerebro. ¿Eh? Sí, estamos teniendo problemas con el wifi. A ver, vamos a coger otras preguntas. Sí, no va muy bien hoy, ¿no? A ver si así. La verdad, podéis ver hay vídeos y tutoriales muy prácticos y muy fácil de llevar a cabo para aprender a cómo poder respirar, a cómo oxigenar el cerebro y de aprender a hacer ciertas pausas cuando vemos que el cerebro o el sistema nervioso está sobreestimulado. ¿Bien? Es muy importante aprender a llevar, a saber tener conocimientos de cómo respirar. Hay varias formas
de respiración, como puede ser de aquí de la glotis, por ejemplo, aquí de sobre la nariz, o la respiración diafragmática, ¿vale? Hay muchas metodologías distintas, ¿vale? Para poder darle sosiego al cerebro para poder calmarlo, ¿vale? Vale, sí, sois varios que me comentan de mandaros las diapositivas. En cuanto terminemos la conferencia, vale, os mandaré esto para que lo podáis, para que podáis ver las distintas páginas, ¿vale? Sí, Arlene, con respecto al tema del mindfulness, de lo mismo, hay muchas maneras de relajarse, de hacer meditación. De hecho, hay una de las claves, bueno, sí ha sido una teoría, pero que está funcionando. Hablamos antes de resetear y reconducir conductas indeseables. Hay una metodología junto a la meditación que se llama la visualización creativa. Bien, a modo de una pequeña historia breve, hace muchos años los rusos se llevaban todos los premios en los Juegos Olímpicos porque llevaban una técnica que se llama la visualización creativa, ¿vale? Como os comenté. Es decir, antes de entrar en juego, de empezar la competición, se imaginaban con los 5 sentidos, por ejemplo, hacemos un ruso que era en la competición de halterofilia, ¿vale? Si se imaginaba al levantar la pesa, que empezaba a oír a la gente cómo le aplaudían, ¿vale? Se veía ya ganando, ¿vale? Luego se imaginaba también de cómo le caían gotas de sudor en la frente por el esfuerzo. Luego el olor que desprendía de esa... sí, de esa... ¿Cómo se dice? Sí, del sudor, ¿vale? Sí, cómo miraban, cómo veían el público levantarse, es decir, recrearse de cómo nos gustaría que fuese el final, ¿vale? La recompensa, inclusive viendo tocar la medalla después de haber ganado la competición, ¿vale? Es decir, recrearse todo el proceso, cuanto más precisión posible, ¿vale? El resultado que nos gustaría tener, ¿vale? Y creérselo, ¿vale? Y eso, acompañada de la meditación, se permite hacer cambios y lograr, pues, al final lo que nos proponemos, ¿vale? Carolina nos pone, trato de descansar más, en cambio no puedo tener una concentración porque por más que deje el teléfono de lado, durante la noche estoy pensando y me siento deteriorada durante la mañana siguiente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues quizás debería ir a un psicólogo o llevar a cabo alguna terapia de relajación, ¿vale? Algo continuo, ¿bien? Para que se puedan ver los efectos. Pero bueno, las causas pueden ser desde leves hasta ya quizás eh, más profundas las causas, entonces bueno, es mejor acudir a ver un especialista, ¿vale? A ver, vamos a... Stacy pone, ¿cómo se puede controlar estos puntos tratados, es decir, el sistema nervioso al descansar? Hombre, es conveniente evitar distracciones o al menos poquitas, ¿vale? Para poder, bueno, pues intentar entrar en esa parte de relajar la mente y cuerpo.
Vale. Vale. Y Peñata nos pone, ¿se podría cambiar una persona con mentalidad de pobreza y transformar su entorno? Buena pregunta. Bueno, al final, eh, el tema de cambiar, vale, puede ser una decisión personal que se quiera llevar, pero por otra parte igual hay ciertos impedimentos que pueden ser genéticos o pueden ser cosas que no dependan de uno mismo para poder, uno, cambiarse a sí mismo, cambiar de mentalidad y luego transformar el entorno. ¿Bien? A ver, que me sigue parpadeando la imagen. A ver. Sí, hoy estamos teniendo bastante dificultades con la conexión. Al final, cuanto más conocimientos tengamos de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y cuerpo, más y mejor decisiones se van a tomar para poder hallar ese equilibrio, esa paz interior. Al final es autoconocimiento, saber realmente cómo uno es, qué le afecta, y con eso es muy importante el conocimiento y sobre todo el autoconocimiento. Hay bastantes eh, trucos, hay bastantes conocimientos aptos que sirven para entender, y muchos de ellos, como hablamos, el tema de la filosofía, es importante saber temas de fisiología, cómo funciona el sistema nervioso. Luego también es importante también el tema de la biología, es decir, los químicos también, de cómo ciertas conexiones entre células dañinas cómo pueden atraer enfermedades, tales como los genes defectuosos. Entonces, es una serie aparte de pautas, pero de conocimientos a entender para poder conocerse mejor y saber actuar para poder resetear conductas indeseables. ¿Vale? Al final lo que buscamos todos, o casi todos, es decir, poder sentirse bien y evitar el sufrimiento, ¿vale? Y evitar las las emociones negativas. Pero para ello es entenderlas, ¿vale? Desde una raíz biológica y no tan emocional, ¿bien? Para poder, bueno, ganar en calidad de vida, ¿bien? Bueno, pues con eso ha sido todo para hoy. Próximamente, si no digo tonterías, en marzo, creo que es el 7, será la quinta y última conferencia y presentación mundial de la neuroeducación empresarial. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Habéis sido muchos hoy, os agradezco y que tengáis una muy buena tarde. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros.